Bueno, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Bueno, como ya hemos trabajado la introducción a los populismos latinoamericanos, ¿sí? En clases anteriores, ¿sí? Iniciamos más con el fenómeno va a ser el peronismo, ¿sí? Esto va a llevar varias clases, seguramente agosto también, eh, que está vinculado a lo que es el populismo más de un segundo populismo. Nosotros en Argentina ya hemos trabajado con una primera experiencia populista, que fue la de Irigoyen, ¿sí? El peronismo es más contundente en ese sentido, es como más definible como populismo. Eh, en el caso argentino. Para el caso latinoamericano, creo que en sociales no lo nombramos, ¿sí? Sí hablamos en general de lo que proponían los populismos, de lo económico, de lo político, del tema discursivo, ¿sí? Me parece que no llegamos a citar dos ejemplos, ¿sí? Eh, Así que lo hago ahora, sí, en naturales, que era un ejemplo, digo por si pregunto, tiene que ver con un populismo del Brasil, que va a ser el de Getúlio Vargas, ¿sí? Getúlio con G, Getúlio Vargas, con B corta, en el caso del Brasil, en la década del 30, 40 y principios de los 50, y también con Lázaro Cárdenas, en el caso de México, ¿sí? Como ejemplos de populismos latinoamericanos. Nos metemos en Argentina. Obviamente acá retomamos cuestiones que ya estuvimos, digamos, sería, fíjese, como una continuidad de lo que nosotros trabajamos anteriormente, que es el periodo de la República, del retorno conservador o retorno oligárquico entre 1930 y 43. ¿Dónde nos paramos en el tiempo? En el 43. Fíjense que hay como una continuidad. 43. ¿Sí? Quinto, digo esto para que se organicen la cabeza, en quinto de Argentina se trabaja el 30-43 y 43-55. Sí, digo para que no haya mucha confusión, digamos, no vamos a ver más. No vamos a avanzar del 55, que eso ya queda para sexto. ¿Sí? Entonces, acá viene como una segunda etapa. ¿Dónde me paro acá? En el 43. ¿Se acuerdan que nosotros terminamos la cuestión política diciendo que eh, en el ejercicio de la presidencia estaba Castillo, eh, Ramón Castillo, ¿sí? Que bueno, era un presidente digamos, de ese periodo conservador, de ese retorno conservador, ¿sí? Había existido, en realidad Castillo fue el vice, ¿sí? Porque el presidente en ejercicio había sido Ortiz. Se dio algo bastante particular con Ortiz, estoy hablando del periodo 30-43, porque Ortiz gana con el fraude, pero como que era como más, digo para algo que ustedes ya saben. ¿Se acuerdan cuando trabajamos el PAN, el periodo en cuarto del régimen oligárquico? Que dijimos que el PAN en algún momento como que se divide en dos tendencias, los modernistas y los más duros, que eran como los roquistas. Como que uno quería dar cierta modernización y modernización política, cierta reforma política, y el ala roquista era como más conservadora, decía, no, acá hay que seguir con el fraude. Con otros nombres, pero esa onda dentro de, esa división dentro de el propio sector oligárquico, porque el PAN era un partido oligárquico, se dividió. Bueno, acá en el retorno conservador más o menos que vuelve a pasar lo mismo. ¿Por qué? Porque Ortiz, que era el presidente de la Concordancia, que gana las elecciones, las gana con fraude, pero él empieza con cierta idea de la tendencia en su momento modernista, de reforma política, de que ya era insostenible mantener un fraude. Como que ahí eso lo lleva como a enfrentarse a, por ejemplo, un personaje como Justo, eh, y a otros sectores dentro de la concordancia, como Castillo, que era su vice, digamos, era el propio partido, pero era esa línea como decir, no, acá hay que mantener el fraude. Bueno, el tema es que asume Castillo, Ortiz se muere, asume Castillo, ¿sí? Y Castillo, al momento de terminar su presidencia, que eso sería en el 43, al momento de las elecciones, ella era vice, entonces lo que él plantea era algo también que nosotros vimos con los
régimen, con el régimen oligárquico, que era esta cuestión de elegir a un sucesor, ¿sí? Es decir, elegir al próximo presidente. Ojo acá con cómo lo plantean, ¿sí? Porque obviamente después había elecciones, ¿sí? Ah, me vino un estornudo. Después había elecciones. Ojo con esto, no es porque, digamos, no es una tiranía o una monarquía, ¿no? En el sentido de que los regímenes conservadores generalmente entre ellos discutían, elegían a uno, y después ahí es donde entraba la maquinaria del fraude y ese terminaba ganando, ese elegido. Casi que como que la presidencia de la nación se resolvía, digamos, en acuerdo de los miembros de la oligarquía, ¿no? Como se sentaban, debatían, bueno, tiene que ir este, y después se va el fraude y ganaba ese. Casi que el presidente en realidad era muy importante el que salía de esa discusión, se llama a veces discusión entre notables, en realidad era acuerdo de notables, así se llamaba, acuerdo de notables, ¿sí? En el acuerdo de notables es como que se juntaban los miembros de la jerarquía y bueno, a ver quién puede ser presidente, yo quiero, bueno, se discutía, y el que se elegía, después había elecciones, por eso ojo con la palabra elegir, no es que, bueno, sos presidente y ya está, ¿no? Después había se daba el proceso eleccionario, ¿sí? Como ustedes lo han estudiado, digamos, Argentina se aplicaba, digamos, había sistema electoral, soberanía popular había, ¿sí? Bueno, Castillo intenta hacer eso, ¿sí? Está terminando la presidencia y comienza a nombrar como un sucesor y a comenzar a mover toda la cuestión para, todavía no había sido la elección en sí, pero comienza a preparar todo para organizar una transición de un presidente a otro como se hacía antes, ¿no? Con elecciones, pero el acuerdo de notables y aplicar el fraude y bueno, todo esto. Y acá viene un primer punto. Yo lo expliqué bastante en lo que es el eje político del periodo 30-43, que para ese momento el ejército ya era una corporación, digamos, ojo, el ejército es una institución del Estado, ya lo digo porque lo hablamos, ¿no? Los sindicatos no son del Estado, las cámaras empresarias no son del Estado, no responden al Estado, ¿sí? Los sindicatos tampoco responden al Estado. Las Fuerzas Armadas ahí está como en un gris porque para muchos actúa como una corporación, ¿sí? Como que mira sus propios intereses, el del propio de las Fuerzas Armadas, y busca como acrecentar su poder, pero de verdad que forma parte del Estado, las Fuerzas Armadas no están fuera del Estado, como decía la policía, no está fuera del Estado, está dentro del Estado, ¿sí? Nosotros vamos a adherir a esa definición, digamos, de las Fuerzas Armadas como una corporación que mira sus propios intereses, ¿sí? El propio de las Fuerzas Armadas y va a moverse en función de sus propios intereses, pero forma parte del Estado. Digamos, la corporación militar claramente ya había dado un primer paso en cuanto a su poder o a su autonomía en el 30 con el golpe, ¿no? Digamos, ahí ya había dado un paso de decir, bueno, acá está presente las Fuerzas Armadas, ¿sí? A lo largo del 30 fue ganando en ese poder, ¿sí? De hecho, Justo era militar y fue un personaje muy importante del periodo 30-43. Castillo, ahí, digamos, estaba la idea de Castillo de poner su sucesor. Eso la corporación militar no lo ve tan... Es verdad que las Fuerzas Armadas tenían, ahí después vamos a hablar de la ideología de las Fuerzas Armadas, ¿no? Pero es como que ahí no le cerraba tanto esa idea de Castillo. Y se muere Justo, que eso fue también una cuestión importante, porque Justo tal vez hubiese ido, bueno, se hubiese dado como la confrontación más electoral con Justo, ¿no? O con alguien que quisiera Justo, porque en realidad las Fuerzas Armadas las manejaba Justo, ¿sí? Pero como Justo no está, las Fuerzas Armadas ahí lo que hacen es directamente, digamos, fíjense ya el poder ahí que tienen las Fuerzas Armadas, que lo que hacen es una intervención militar, ¿sí? Se introduce una intervención militar sobre Castillo, ¿sí? Es derrocado.
Y ahí el sector militar, acá también es complejo, porque no es que Castillo era un representante de los sectores populares y onda el golpe de 30. Acá hay una cuestión más diferente, porque Castillo en realidad era un miembro del régimen oligárquico, quería poner a su sucesor, era bastante conservador, y la Fuerza Armada igual de todos modos realiza la intervención militar, ¿sí? Muchos lo plantean en términos de que esto muestra como la autonomía que ya tienen las Fuerzas Armadas, como el poder que habían acumulado, que incluso a un presidente conservador o oligárquico le hacen un golpe, ¿no? Como una señal de poder. Y lo desplazan a Castillo y nombran a Rawson, ¿sí? Que no importa este nombre, ¿sí? Porque no lo nombran, pero no llega a asumir, digamos, no dura nada en el cargo, y sí lo va a ocupar el general Ramírez. El general Ramírez tiene una primera, ya estoy en el 43, una primera etapa de una política bastante antiobrera, ¿sí? Como de persecución a los sindicatos, de detener dirigentes sindicales, de reprimir, ¿sí? Al movimiento obrero, por eso decimos políticamente política antiobrera, ¿sí? Iba a decir algo ahí, me olvidé. En cierta línea, fíjense cómo ahí continúa con lo del 30, que hubo también política, digamos, no favorable a los sectores trabajadores, ¿no? Ramírez continúa con eso, pero eh, luego comienza a surgir dentro del ejército, un grupo, ¿sí? De oficiales. Los oficiales no es un cargo alto de las Fuerzas Armadas, ¿sí? Las Fuerzas Armadas, como ustedes saben, tienen una estructura como jerárquica, no es muy vertical, ¿sí? Es como una vertical, ¿sí? El de arriba y el de abajo y el del medio, digamos, pero está bien en orden descendente, ¿sí? Sí, es una cuestión bien jerárquica, bien piramidal sí, o lineal, digamos, ¿no? Bien jerárquica. Digamos que los oficiales no eran de los cargos altos de las Fuerzas Armadas, sino digamos que sería un cargo, sí, medio, ¿sí? Pero hay distintos oficiales, ¿sí? Se reúnen, comienzan a discutir ideas, para dónde tenía que ir el gobierno, ¿sí? Del general Ramírez. Y ahí lo que hace el grupo de oficiales unidos no es desplazar a Ramírez, ¿sí? Sino que lo dejan en el gobierno, pero de alguna manera ese grupo de oficiales, que no era uno solo, por eso estamos hablando de un grupo, comienza como a presionar a Ramírez para que el gobierno terminara yendo hacia el lado que quería el grupo. ¿Sí? Es decir, como dentro de las Fuerzas Armadas, no sería un golpe porque en realidad no es que lo desplazan a Ramírez, ¿sí? Pero sí como que lo comienzan de alguna manera a presionar estos oficiales para que el gobierno de Ramírez comience a girar en algunas políticas, ¿sí? Es verdad que es una estructura piramidal las Fuerzas Armadas, pero también es verdad que si vos tenés un montón de oficiales que te comienzan por más que vos estés arriba y te comienzan a presionar para llevar el gobierno hacia otro lado, se te complica, porque digamos, si vos tenés muchas personas con la cual, por más que vos estés arriba de esas personas en la cuestión de la jerarquía, te dicen que tenés que girar para otro lado, no, digamos, si vos querés seguir en la tuya es complicado sostenerte, porque vos decís para el lado de A y hay 10 tipos que te están diciendo para el lado de B, dentro de tu estructura, ¿sí? Dentro de tu estructura que son las Fuerzas Armadas, ¿sí? Eh, entonces, ahí se forma este grupo llamado Grupo de Oficiales Unidos, por eso decimos el GO, y ahí decimos que toma el control del gobierno en octubre del 43. ¿Sí? En octubre del 43. Esto lo tachamos, después le digo que quiero que lean, ¿sí? Esto lo tachamos. Y ahí es donde comienza, ahí dentro de ese grupo estaba Perón. ¿Sí? Perón era uno más del grupo, no es que era una figura destacada, digamos, era un grupo, un miembro más de ese grupo, ¿sí? Que recordemos no era un grupo de grandes, perdón, no era un grupo que reunía a autoridades muy elevadas del sector militar, ¿sí? Entonces, ahí adentro es donde comienza a
trabajar la figura de Perón. Perón, digamos, es designado por el Ramírez como miembro, como director del Departamento Nacional de Trabajo. ¿Sí? Acá, por eso yo lo nombré en la diapositiva del régimen de retorno conservador, esta área. Yo la nombré, la expliqué. Esta área de gobierno. No es algo que se crea, sino era ya algo ya existente. Era relativamente nueva, porque se había creado en el 30, tenía 13 años esta área de gobierno, que, bueno, obviamente en términos históricos no es que no es nada, pero tampoco es demasiado, ¿sí? El departamento, yo ahí todo expliqué, que era, de hecho también donde expliqué el movimiento obrero terminé diciendo que el departamento es como que existía, lo cual es bueno para los trabajadores que exista, como que si un área de gobierno no existe, es como que el gobierno no le da importancia a ese tema, ¿sí? Con lo cual está bueno que exista. Ahora, también es verdad que cuando terminé explicando el movimiento obrero, dije, bueno, la verdad que los trabajadores no habían avanzado demasiado en sus reclamos con la existencia del departamento, ¿sí? Digamos, como que no se había logrado avanzar demasiado en lo que planteaban los trabajadores. Entonces, además la otra cuestión, ¿sí? Que al ser un departamento, vamos a ver si puedo escribir acá, bueno, si lo ponemos acá después lo corro. Digamos, dentro de una estructura burocrática, ¿sí? Como puede ser un gobierno, una administración, ¿sí? Una estructura burocrática, vos tenés personal administrativo, burocracia sería como ese personal administrativo, organización, digamos, áreas, quién dirige cada área, quién está arriba de quién, ¿no? Como toda esa estructura, ¿sí? Generalmente los gobiernos tienen como tres áreas, perdón, tienen como tres niveles, no áreas, tres niveles, que son departamentos, como en el Departamento Nacional del Trabajo, secretarías y ministerios, ¿no? Esto no es una cuestión de, obviamente es una cuestión de nombre, pero no es que, bueno, es lo mismo si es un departamento o un ministerio. No, no es lo mismo. ¿Sí? Obviamente, lo que peor puede existir es que no haya, como que no exista. ¿Sí? Ahora, en el caso de que el gobierno, por ejemplo, antes del 30 no existía un área de trabajo. Digamos, no existía un área dentro del gobierno que se ocupara de la cuestión del trabajo. ¿Sí? Ahí volvemos a la idea liberal, que en realidad el Estado, digamos, no tenía, bajo esa visión ideológica, no tenía por qué hacerse cargo, y era una cuestión que arreglaba el trabajador con su patrón. Punto. El gobierno no tiene nada que ver, arreglan entre ellos. Bueno, entonces dice, no, hay que crear un área de gobierno para ir viendo las cuestiones laborales, ¿sí? Se crea el Departamento Nacional de Trabajo. El departamento sería eh, como el área de más baja jerarquía, ¿sí? Esto sería como la estructura burocrática jerárquica. Sería como la de más baja jerarquía. Repito, después debajo de esto no hay nada, es como que el gobierno dice, bueno, este tema no me interesa, chau, listo. ¿No? Supongo que, sí, habría que estudiarlo, pero sí, supongo que no sé, antes no existía nada vinculado a la ecología y ahora ya muchos gobiernos que dicen, no, para este tema nos tenemos que empezar a ocupar, vamos a crear el Departamento Nacional de Medio Ambiente. ¿Sí? ¿Quién dirige eso? Bueno, y ahí, a ver, por eso digo estructura burocrática, vos tenés que poner personal, quién lo dirige, de qué se va a ocupar, el gobierno ahí tiene que crear todo eso es burocracia, ¿sí? Es decir, primero crear el área, obviamente darle un edificio, nombrar al tipo que lo va a manejar el departamento, el gobierno también tiene que decir, bueno, concretamente de qué se va a ocupar, ¿sí? Entonces vos haces como un reglamento diciendo, bueno, tu área se va a ocupar de esto, ¿sí? Regulaciones, bueno, toda esta cuestión. Eso es el departamento, que sería la más baja jerarquía dentro de la estructura burocrática del Estado. Si después a un presidente dice, no, mira, este tema, el medio ambiente, no me parece que habría que darle más relevancia, un poquito más de importancia. Bueno, entonces, ¿qué haces? Podés, si ya existe, ¿no?
llevarlo a... Ay, no le puedo, bueno, ¿no? No, parece que no. La elevás a secretaría, ¿no? Sí, bueno, no, este tema, entonces vos creás la Secretaría Nacional de Medio Ambiente. Obviamente acá la dirige, como dijimos, un director, ¿sí? Y acá sería un secretario, ¿sí? Vos nombrás al secretario y la va a dirigir, ¿sí? Esa secretaría, ¿sí? Sería una secretaría de gobierno, esto sería una dirección de gobierno, y esto una secretaría de gobierno, ¿sí? Secretaría, como digo, nacional, está a cargo del Estado Nacional Argentino, ¿sí? Como Argentina es un país federal, después, yo que sé, San Luis puede tener la suya. San Luis, como es una, ¿se acuerdan que Argentina es un país federal dividido en distintos niveles de gobierno, municipio, provincia, Estado Nacional? La provincia a su vez también puede crear la Secretaría Nacional de Medio Ambiente. O puede ser que el Estado Nacional no la tenga y sí que la tenga San Luis, porque Argentina es un país federal. ¿Sí? Entonces, y lo mismo pasa en los municipios. Puede ser que un municipio, el de, no sé, el municipio de La Matanza, no tenga una Secretaría de Medio Ambiente y San Martín sí. Entonces, eh, ahora, si para el gobierno el tema es prioritario, es muy importante, ¿sí? Es prioritario en realidad sería, no es que es importante, pero yo acá le está dando importancia, ¿sí? Pero digamos que es prioritario, lo eleva a ministerio. ¿Sí? Entonces crea el Ministerio de Medio Ambiente y al frente está un ministro. Entonces, esto sería la estructura burocrática del Estado. ¿Sí? Obviamente, oh, ¿qué dice? No me digan que... Bueno, ¿cómo hago para retocar esto ahora, no? Eh, a ver. Bueno, no importa, creo otro. Sería... vamos a ponerlo acá. ¿Sí? Entonces, en esa estructura burocrática, ¿sí? Lo que tenemos entonces es recursos, ¿sí? Poder y recursos. Capacidad de decisión. Poder entendido como capacidad de decisión. No veo ahí. Bien, capacidad de decisión. Bueno, supuestamente ahí dice decisión. Ustedes me creen. Ahí está. ¿Sí? Entonces, el departamento tiene cierta capacidad de decisión y ciertos recursos. La secretaría tiene más. Por eso decimos que es jerárquica. ¿Sí? Tiene más capacidad de decisión y más recursos. Y el ministerio tiene mayor capacidad de decisión y mayor recursos. ¿Sí? Obviamente, que por ejemplo, obviamente si uno es ministro de Economía, no es que hace lo que quiere. ¿Sí? Obviamente vos estás en consulta con tu superior, que es el presidente en realidad. Pero vos manejás todo un área, manejás todo, muy posiblemente dentro del Ministerio de Economía vos tengas secretarías y departamentos, ¿sí? Digamos, ¿sí? Adentro de un ministerio vos tengas secretarías y departamentos, y obviamente lo que decidan los departamentos y lo que decían las secretarías del ministerio no es que lo hablan con el presidente, porque ya el presidente tampoco se va a ocupar de todos los departamentos del gobierno, pues es imposible, ¿sí? Nadie lo puede hacer eso. Si no, ¿con quién lo hablan? Bueno, con el ministro. ¿Sí? Como dice, bueno, vos manejás esta área, que es el Ministerio de Economía, y bueno, dentro del Ministerio de Economía está, no sé, la Secretaría de Energía, por ejemplo, por inventar algo, ¿sí? Bueno, el secretario de Energía no habla con el presidente, obviamente, el presidente no puede reunirse con todos los secretarios, eso lo hace directamente con el ministro. Y después el ministro, si lo considera importante, lo charlará con el presidente, ¿sí? Pero hay una cuestión bien jerárquica. Lo que sucede es que, por ejemplo, un director no se va a mandar a tomar, digamos, un director, primero, la cantidad de recursos económicos que maneja es poca, ¿sí? No es nada, sino que es poca. Y tiene poca capacidad de decisión, no puede autónomamente tomar decisiones.
Ya si sos secretario manejas más plata y tenés mayor capacidad de tomar decisiones, ¿sí? Y como más tareas para hacer. Y si sos ministro, mucho más. Y ahí ya manejas un presupuesto bastante elevado y tenés como cierta libertad en la toma de decisiones. Repito, obviamente mucho lo vas a, todo en realidad, lo vas a charlar con el presidente, ¿sí? Pero tenés como mucha libertad para ir para tomar decisiones, que no la tiene un director, ¿sí? Un director dentro del Ministerio de Economía o un secretario dentro del Ministerio de Economía, si quiere firmar un papel que para autorizar algo, y muy posiblemente lo charle con el ministro. ¿Sí? Diga, mirá, che, me llegó esta inversión que quiere hacer una empresa en tal actividad, ¿qué onda? Y el tipo dice, bueno, dale, sí, para que lo... ¿Sí? Entonces, como que hay diferente capacidad de decisión y de recursos en estas áreas de gobierno, ¿sí? En la estructura burocrática y jerárquica del Estado. El Estado es una estructura enorme, enorme, ¿eh? Entonces obviamente el presidente, si bien es verdad que el presidente debería saber todo, es imposible, la verdad que es imposible, ¿sí? De cualquier partido, obviamente, no estoy hablando de un partido en particular, de cualquiera, y hasta diría de cualquier país, ¿sí? Son tantas las áreas, las actividades, como que es muy difícil que el presidente sepa todo. A lo sumo y de suerte va a conocer a sus ministros, ¿sí? Y con ellos charlará y listo, ¿sí? Es verdad que también que un director, obviamente, le responde también al presidente. En términos de los papeles, le responde, porque obviamente la estructura, el poder en esta estructura jerárquica, la autoridad máxima es el Estado. Perdón, me corrijo, la autoridad máxima es el presidente, pero a términos reales, un presidente no sabe lo que hace un director en el Ministerio de Medio Ambiente. ¿Sí? Ahora no tiene ni idea. No tiene ni idea lo que hace un director en el Ministerio de Desarrollo Social y qué firma, ¿no? La verdad no tiene ni idea. Seguramente el director lo hablará con el secretario con el ministro, y el ministro, si lo considera importante, lo hablará con el presidente o no, pero bueno, puede que no, ¿sí? Bien. Entonces, Perón es designado, ¿sí?, al frente del departamento. Vuelvo a repetir, fíjense, no es que no hay nada. ¿Sí? Había un área, pero tenía entonces capacidad de decisión y recursos limitados, muy limitados. ¿Sí? Entonces, Perón ahí comienza a vincularse con los sindicatos y, bueno, ¿cuál es un primer paso? Bueno, elevarlo a secretaría. ¿Sí? Es decir, ahí el gobierno estaría diciendo, bueno, este tema me parece un poco más importante, por eso lo elevo a secretaría. Generalmente las secretarías tienden a estar adentro de un ministerio, ¿sí? Eh, entonces, bueno, ahí Perón comienza como, bueno, a promover el traslado de departamento a secretaría. Repito, no es un tema de nombre, ¿sí? Por todo lo que expliqué, esto también lo explico tanto para que ustedes también sepan leer la actualidad, ¿sí? Digo, si en otro, vamos a otro país para evitar cualquiera. Digo, para que sepan leer la realidad, ¿sí? Si estoy viviendo en Uruguay y el presidente de Uruguay dice, bueno, voy a pasar el Ministerio de Educación, lo voy a transformar en departamento. Claro, el tipo no sabe nada, bueno, yo qué sé, será un hombre, yo qué sé, les borrará el adelante donde dice Ministerio de Educación en el edificio, lo borra y le pone departamento y es más o menos lo mismo. No, no es lo mismo. Porque si vos educación o lo que sea, lo pasás de ministerio a departamento, lo que estás diciendo en realidad es que va a tener muchísima menos capacidad de decisión y le vas a achicar mucho los recursos. ¿Sí? Entonces, en eso ya hay una decisión política. Vos como presidente ya estás dando, capaz no vas a decir, le voy a, no, obviamente que el tipo no va a salir a decir, le voy a achicar el presupuesto de educación y va a tener menos capacidad de decisión, no, eso no lo vas a decir, pero lo estás diciendo con tu medida. ¿Qué medida hiciste? Firmaste de que el ministerio pasa a departamento. Entonces ahí ya estás dando una señal. Vos como ciudadano lo tenés que saber leer eso, que no es una cuestión de que cambia de nombre. ¿Sí? Y punto. Bueno, porque si fuera que es cambio de nombre, no es tan importante, pero no es cambio de nombre. Es cambio de nombre y menor capacidad de decisión y menor control de recursos. ¿Sí?
Es decir, por ejemplo, si lo pone a educación dentro, lo transforma en una dirección, tal vez, y nombra a alguien, ese tipo para, entonces, mejorar, hacer una mejor educativa, primero no va a tener tantos recursos, segundo le va a tener que pedir permiso al secretario, que a su vez le va a tener que pedir permiso al ministerio, al ministro, y si todos esos autorizan, recién ahí va a salir la reforma, ¿sí? Es como que muy trabado todo, ¿sí? Entonces ahí ya el tipo, lo explico también para que ustedes sepan la realidad, ¿sí? También la verdad si no existe, ¿no? Dijimos que, por ejemplo, tal tema de gobierno capaz no existe. Bueno, si no existe, lo primero que puedes hacer es transformar. Si yo digo, me interesa un montón el medio ambiente porque el mundo se va, bla, bla, y todo el día estoy hablando del medio ambiente, y digo, cualquier candidato, pero es una herramienta que me sirve para entender la realidad. Si vos me estás diciendo que para vos es tan importante el medio ambiente, por lo menos en tu gobierno, ¿hay un departamento? No. Secretaría, menos. Y ministerio, menos que menos. Bueno, entonces mucho podrás decir mucho y en el debate hablar 4 horas del medio ambiente, pero si ya gobernaste una, yo qué sé, una primer presidencia de 4 años y te querés volver a postular y estás 2 horas hablándome del medio ambiente y haces publicidad del medio ambiente y tu foto y Instagram y TikTok y todo el medio ambiente, pero en tus 4 años vos ni siquiera lo llevaste a departamentos porque el tema no te interesa. No me interesa lo que digas. Ahí es donde yo tengo el accionar. ¿Sí? Nada. ¿Sí? Yo ahí puedo leer para dónde va un gobierno. Entonces, Perón ahí, después vamos a hablar de la relación con los sindicatos, pero intenta ir para el tema de trasladarlo a secretaría. ¿Sí? Trabajo y previsión social. Después vamos a explicar los conceptos de previsión. ¿Sí? Entonces, desde el departamento es que se busca generar una nueva legislación. ¿Sí? Una nueva legislación. Y esto acá me voy a recontra extender. ¿Sí? Mínimo vamos a hacer, sí, no sé cuánto voy, pero bueno, hasta avanzar en la legislación quiero hacerlo. ¿Sí? Pero no era presidente, ¿sí? Era primero director y luego secretario en el gobierno de Ramírez, ¿sí? Eh, no, antes de meterme en la legislación, que es lo que más tiempo me va a llevar, lo digo esto porque es rápido, ¿sí? Eh, y aparte esto medio que ya lo saben, porque lo expliqué en el populismo latinoamericano. Así después me meto con esto, que es un poquito lo más largo y más complicado. ¿Qué sería? Perón ahí comienza con una idea de que había que hacer un cambio de estrategia hacia los sindicatos, por eso, y algo estaba compartido por el GO. Por eso fíjense cómo Ramírez pasa de una política antiobrera a hasta dónde era decisión de Ramírez, hasta dónde presión del GO, la verdad que no está bien claro, o por lo menos yo no lo sé, ¿sí? Pero lo cierto es que ya con este salto, bueno, ahí hay un cambio de política. Pasa de una política antiobrera y perseguir a los dirigentes sindicales a transformar el área de trabajo a secretaría. O sea, hay un cambio hacia los sindicatos. Y hacia los obreros, obviamente. ¿Sí? Entonces, acá Perón comienza a pensar, esto es lo que ya recontravimos en populismo latinoamericano, es que el Estado debía intervenir en la cuestión social. Y así frenar, acá hay todo, bueno, esto sí que no, ¿sí? Ahora lo explico esto, vamos con esto que sí. ¿Sí? Perón tenía la idea de que el Estado tenía que regular la relación entre capital y trabajo. ¿Sí? Esto lo recontra expliqué. ¿Sí? Fíjense, casi que es calcado lo que yo dije para Latinoamérica. ¿Sí? El Estado como mediador entre las cámaras empresarias, capital, y mediador entre los sindicatos que representan al trabajo. El Estado debía intervenir en el conflicto social del capitalismo. Conflicto social es igual a capitalistas y trabajadores, burgueses y clase obrera, ¿sí? Como una forma también de que no se, digamos, que el conflicto no avanzara, digamos, ¿no? Con ese conflicto social que es propio y que se va a dar siempre, pero el Estado regulándolo eh, evitaría, digamos, de alguna manera el avance de una revolución social y de ideologías de extrema izquierda, ¿sí? En el sentido de que, bueno, si vos los trabajadores estás
todo el tiempo persiguiéndolos, todo el tiempo reprimiéndolos, no le das ninguna mejora, puede pasar dos cosas: que los trabajadores se cansen de reclamar, cosa que es difícil, ¿sí? O que, y acepten ese lugar, o que, como es como una olla a presión, ¿no? Como que vos tenés la olla con el agua caliente y le pones la tapa, ¿sí? Como, bueno, el problema no existe, lo tapo, lo tapo, lo tapo, lo tapo. Si en un momento la olla, la tapa va a volar si tenés el fuego al máximo, ¿sí? Por más que le pongas la mano arriba y lo reprimas, ¿sí? Entonces, ¿cuál era la idea de Perón? Como decir, yo le diría en esta metáfora, hacerle un agujerito a la tapa y que comience a salir un poco por ahí el vapor, ¿no? Es decir, comenzar a dar algunas, digamos, primero, no reprimir a los sindicatos, al contrario, sentarse, negociar con ellos, escucharlos, ver qué están proponiendo, ver qué se les puede dar, qué no se les puede dar, negociar, no reprimir, ¿sí? Y eso era una manera en la cual, como el trabajador dice, bueno, mira, en lugar de la revolución social, la toma del poder por la fuerza, todo eso, bueno, la verdad prefiero hablar con el presidente y vemos si podemos sacar algunas mejoras, como algo más concreto, ¿se entiende? Lo otro era una revolución social con otros trabajadores, tomar el poder, implicaba toda una cuestión que para muchos trabajadores era muy abstracto todo eso, lo veían como muy lejano, ¿sí? Lo otro lo veían como, bueno, ir a negociar con el gobierno y ver a ver qué mejora concreta podían obtener y que la obtengo más o menos ya, ¿se entiende? Digamos, se envía el proyecto de ley y se vota, ¿sí? Lo otro es organizarse para todos los trabajadores, una vez que estemos todos de acuerdo, ir a tomar el poder y tomar el Estado y organizar el Estado para que era como una cosa muy macro, ¿sí? Lo otro lo vean como más concreto. Y ahí es donde comienza como a congeniar parte de los sindicatos con Perón. Estos sindicatos que, digamos, que querían ir por este lado, si cree, más reformista, ¿sí? De negociación más micro, ¿sí? Y Perón que dice, che, no reprimamos a los sindicatos, como ahí se encuentran, ¿sí? Vamos a sentarnos a hablar con ellos, a ver qué es lo que quieren y qué le podemos dar. Tal vez no todo, pero qué le podemos dar, ¿sí? Era una manera también de dejar afuera a esos planteos más extremos, por ejemplo, de extrema izquierda, ¿sí? Porque, ¿en qué sentido dejar afuera? Porque capaz muchos trabajadores dicen, mira, esto toma el poder, suena divino, pero imposible. Mejor me vinculo a este sindicato que me está planteando algo más concreto, que tenga vacaciones. No me está planteando la toma del Estado, no, el chabón me está planteando algo más concreto, ir a hablar con el presidente para que podamos tener vacaciones pagas, ¿sí? Y ahí vos tenés, por un lado, un área de gobierno, la figura de Perón en el departamento, y dice, bueno, che, hablemos con los sindicatos, a ver qué es lo que quieren y qué le podemos dar. En función de eso, fíjense ahí cómo el Estado es el mediador entre capital y trabajo. En este ejemplo de las vacaciones pagas. No está diciendo vamos a terminar con el capital. ¿Sí? Dice, no, el Estado tiene que ser el árbitro, el intermediario entre las cámaras empresariales y los trabajadores. Fruto de toda esta idea es que comienza a surgir una nueva legislación. ¿Sí? ¿En qué consiste esa nueva legislación? ¿Sí? Bien, obviamente no vamos a avanzar con todas porque son muchísimas, ¿sí? Pero a ver si puedo compartir entonces. Eh, puedo compartir un Word, entonces me parece, y si escribirla ahí me parece lo mejor. Eh, a ver, nueva legislación. Oh, no, a ver, bueno, no, ya se los muestro, ya se los comparto. Ahí está, ¿sí? Entonces, dentro, obviamente Perón todavía no era presidente, sí, era director y luego pasó a ser secretario, ¿sí? A partir de esa vinculación con los sindicatos y esto que yo le decía, bueno, y sindicatos también que se bajan de esa postura tan revolucionaria y como tienen algo más medido, ¿sí? Surge esta nueva legislación,
¿sí? Una nueva legislación que es laboral, sindical y previsional, ¿sí? ¿Qué sería? Bueno, obviamente laboral tiene que ver con el ámbito del trabajo, ¿sí? También hay sindical que tiene que ver con el ámbito de las organizaciones, de la corporación sindical, de las organizaciones sindicales, esto que acá hablamos, que no son instituciones del Estado, sino que las forman los propios, esto ya lo explicamos, y tiene que tener recontra claro, que pertenecen a los trabajadores, que eligen sus propias autoridades, ¿sí? Y previsional. Previsional tiene que ver con como el área de gobierno que intenta previsional. Con un área de gobierno destinada a, de alguna manera, a ocuparse de situaciones, sí, de determinados grupos sociales o individuos, sí, que, nada, que por alguna cuestión en particular, no, digamos, el Estado como que asume reconocerle ciertos derechos, ¿sí? A determinado grupo en particular, o individuo, ¿sí? Lo que estoy diciendo es, por ejemplo, al grupo de hombres mayores de 65. Bueno, se entiende que no pueden trabajar, entonces el Estado reúne recursos y le paga una jubilación. Las mujeres a los 60, lo mismo. Entonces yo me ocupo de ese, es el área que se va a ocupar de eso. También puede ser previsión social, no sé, el caso de, no un mayoría de edad, sino la persona que tiene 40 años y tuvo un accidente y no puede trabajar, ¿sí? No sé, es una persona con discapacidad y bueno, no puede ejercer un trabajo. Entonces, bueno, el Estado le abona un recurso. Bueno, eso se llama previsión social, ¿sí? Bueno, entonces la legislación tiene que ver con el ámbito laboral, con el sindical y con el previsional. No vamos a ver todas, pero sí por lo menos una o dos, ¿sí? La primera de esta serie de nuevas legislación tiene que ver con, ¿cuál podemos arrancar? Con la ley de asociaciones profesionales. No, esa es bastante más larga. Vamos con el estatuto, ¿sí? Estatuto del peón de campo. Bueno, acá imagínense cómo arranca esta movida, porque una de las primeras medidas que se toma es el estatuto del peón de campo. Primera cuestión, ¿quién era el peón? Supongo ustedes ya lo saben, lo deberían saber. Era la fuerza de trabajo del área rural. Es el que no tiene propiedad, el que trabaja para otros en el campo. Sí, por eso estaría mal decir obrero. Algunos textos dicen, pero me parece malísimo, obrero rural. El obrero es en la fábrica, ¿sí? Es el que no es dueño de la fábrica, pero vende su fuerza de trabajo al burgués industrial. Si eso sucede en el área rural, hablamos de un peón. No existía legislación sobre el peón rural, ¿sí? Es verdad que es un trabajo muy, muy particular porque tiene características como muy particulares el peón de campo, ¿sí? Eso pasa hasta el día de hoy. Claro, nosotros vivimos en la ciudad y encima que Argentina, como que a Argentina le damos pelota nada más lo que pasa en Buenos Aires, en el AMBA, ahora que está de moda, todo lo demás no nos interesa, pero uno no tiene ni idea, digamos, de lo que es esa actividad, ¿sí? De los problemas que atraviesa. Por ejemplo, eh, ¿cómo hace un peón de campo? ¿Dónde vive? Porque vos capaz tenés trabajo al interior de una estancia, y que todo, no es como acá que te tomas un colectivo y volvés a tu casa. Capaz tu casa está, como yo le diga, de acá a Luján. Sigo pasando Luján, está mi casa. Yo todos los días no puedo ir. Eh, Aparte, ¿cómo voy? También es a la otra, ¿no? Como es el interior de campo, no es que hay un colectivo. ¿Se entiende? Digamos, ¿y dónde duerme ese tipo? ¿Sí? Eh, no es, digamos, obviamente las distancias, como capaz al interior de una estancia, en el campo, es como a veces el tema de la vivienda era un problema grave. ¿Quién le debería dar la casa a ese tipo? ¿Sí? Eh, bueno, ¿cómo se cuenta, digamos, que el domingo es día de trabajo, no lo ves? Bueno, ahí hay todas unas cuestiones, ¿sí? La paga, obviamente, cuánto hay que pagarle, ¿sí? ¿Qué pasa cuando, que también es una cuestión, un trabajo muy particular, porque, por ejemplo, no sé,
este tipo, al hacer un trabajo que depende de la naturaleza, como que sigue los ciclos de la naturaleza, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando, no sé si es el que siembra y cosecha uvas? ¿Qué pasa en la temporada de que ni se siembra ni se cosecha la vida? ¿Sí? Dice que el chabón lo raja, ¿sí? Entonces ahí es una actividad, verdad, que es bastante particular. El tema es que en todas esas cuestiones muy particulares no había regulación, nada. Imagínense que si se incumplía la legislación, o la poca que existía, no se cumplía. Y mucha no había en Buenos Aires, en capital. Imagínense lo que pasaba al interior de Chaco, donde es verdad también que pasa hoy. ¿Quién controla? Si ¿qué inspector va a ir al interior de Misiones a ver que un peón de campo esté en buenas condiciones? Nadie, no va nadie literalmente. Con lo cual, el peón de campo estaba como, es verdad que no había regulación, y, y si existía era muy poca, y la poca no la controlaba nadie. Entonces las condiciones de trabajo de los peones de campo eran espantosas, en muchos casos, como pasa hasta hoy en realidad en Argentina. Porque ¿quién controla ahora en el interior de Misiones, de Formosa, al interior ni siquiera digo en la ciudad de Formosa, que ya ni siquiera sabemos dónde está la ciudad de Formosa, pero imagínense al interior de Formosa, hay un peón de campo laburando en estancia? ¿Quién corno va a controlar eso? Nadie. Entonces, entre que no había legislación y la poca que había no se cumplía, estaban en unas pésimas condiciones laborales. Y es verdad que también no había mucha regulación, ¿eh? Entonces, ahí lo que se hace es, a partir del departamento, se crea el Estatuto del Peón de Campo, que comienza a regular la relación entre el terrateniente y el peón. Entre el terrateniente y el peón. ¿Sí? Donde esta idea que decíamos, que el Estado va a ser un árbitro en la relación entre capital y trabajo. Donde el Estado de alguna manera se mete dentro de la estancia, entre comillas, se mete de una manera, se interviene. ¿Cómo interviene? Con la legislación. Diciendo, bueno, mira, el tema de la vivienda va a ser así, el tema de la paga va a ser así, el tema del horario laboral va a ser así. Es decir, comienza como a regularlo, lo saca de la esfera bien liberal, que era, porque hasta ese momento en realidad era como un acuerdo entre el peón y el terrateniente, ¿no? Como que las condiciones de trabajo la arreglaban ellos dos, un concepto bien liberal, la arreglaban el que ofrece el que ofrece la fuerza de trabajo y el que demanda la fuerza de trabajo, el que compra la fuerza de trabajo, como que entre ellos, como cualquier bien y servicio, una bicicleta, que el precio, ¿sí?, está entre oferta y demanda, bueno, y las condiciones es entre oferta y demanda, bueno, acá lo mismo. Imagínense entonces lo que pasaba, ¿no? Como que está ficticiamente, abstractamente, es un acuerdo libre entre oferta y demanda, pero obviamente no era así, ¿sí? Es como que el trabajador también vivía en Formosa y laburaba con lo que le daban, y vivía donde le daban, y recibía la guita que le daban, y dormía donde le daban, así de corta, que eran condiciones muy malas, obviamente. Entonces ahí el Estado se mete en esa relación e interviene. Bueno, esto, digamos, tampoco tengo que ser muy gráfico en explicar algunas cuestiones, ¿sí? Imagínense, no hay que explicar demasiado qué pasó con la élite terrateniente, que desde el modelo agroexportador mínimo, 1880, estaba acostumbrada a que, no, decir, la estancia es mía y lo que pasa dentro de la estancia lo manejo yo, porque es mi estancia, es mi propiedad privada, y yo en mi propiedad privada hago lo que se me canta. De repente el Estado se mete y dice, no, pará, la estancia es tuya, pero acá hay una relación laboral que el Estado la va a regular, y que vos tenés que darle determinada cuestión, bla, 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 bla. Bueno, ahí se rompió toda la relación entre la corporación que representa a los grandes sectores rurales, ustedes supongo que ya saben cuál es, la tienen que saber, y Perón, de entrada, eso fue casi que de entrada, y algo que perdura, una muy mala relación entre el populismo y los sectores de orientación más liberal,
hasta hoy. Eso tiene una fuerza histórica muy, muy, muy fuerte, porque esto que pasó acá como que se fue reiterando entre gobiernos populistas y corporación agraria, digamos, ¿no? Hasta el día de hoy. ¿Sí? Eh, de hecho, bueno, ni hablar con Cristina, por ejemplo, los sectores rurales, las corporaciones rurales, en realidad tuvo una muy mala relación, una pésima relación, eh, digamos, muy mala relación. La rural, bueno, si ustedes lo saben, nos hacen en la rural, el predio de la rural, que es de la Sociedad Rural Argentina. eh, Creo que no sé, en el mes de abril, mayo, generalmente hace una exposición, la exposición de la rural, ¿sí? Donde se muestran los productos del campo argentino. Bueno, a veces seguramente alguno de ustedes fue a conocer una feria, y generalmente el último día, donde habla el presidente de la sociedad rural, ¿sí? Y generalmente, como el agro es una actividad la más importante de la Argentina, se llama al presidente para que un discurso. Obviamente, por ejemplo, algunos presidentes peronistas no fueron ni directamente, ni lo llamaron, y tal vez si lo llamaban tampoco hubiese ido. Ahí llega el punto de como una mala relación entre la corporación rural y el populismo, el peronismo, ¿sí? Perón ahí establece el estatuto del peón de campo, y ahí de toque se rompió la relación entre el campo, en realidad entre los grandes terratenientes y Perón, ¿sí? Cosa que va a durar hasta el día de hoy, y ni hablar durante la presidencia peronista, donde el sector rural como que ya de entrada tuvo una imagen muy negativa de Perón, ¿sí? La otra, ¿sí? Con esta termino. La otra sería, vamos con las vacaciones pagas, ¿sí? Algo ya estuvimos hablando, sigamos con esta que es más simple. Las vacaciones pagas consistía en algo, también estuvimos hablando en uno de los videos que hicimos. Las vacaciones pagas consistía en realidad era sobre dos cuestiones trabaja las vacaciones pagas, sobre tiempo y recursos. Tiempo barra recursos económicos. Las vacaciones pagas significaba entonces, fíjense que esto lo saca del acuerdo entre individuos. ¿Ves que, bueno, vas a tener días libres? Bueno, es algo que vos arreglás con tu jefe. De hecho, en algunos países, en Estados Unidos creo que es así. No hay una legislación de vacaciones. Es algo que vos tenés que arreglar con tu empleador. ¿Sí? Y si te cambias de trabajo, como tenés otro empleador, tenés que negociar con él. No hay una legislación de vacaciones pagas. Estoy hablando hoy. Acá lo que se establece con las vacaciones pagas es que el trabajador tenía el derecho, ¿sí?, al ocio, el derecho al ocio, el derecho a descansar, a estar tiempo con su familia. Entonces, la legislación le daba el tiempo, ¿sí? Hasta ese momento, aclaro que no existía, digamos, los trabajadores no se tomaban vacaciones, no existía eso. ¿Sí? Podías estar desempleado, con lo cual tenés tiempo libre. Pero los trabajadores era imposible que se tomaran vacaciones. Eso no es algo, para nosotros nos puede parecer raro, pero no funcionaba así, ¿sí? El tiempo libre con los recursos, para decir, bueno, che, hay 15 días que no hago nada, o 20 días, o 10 que no hago nada, era algo que pasaba como en la oligarquía, ¿sí? En la oligarquía pasaba eso. En los sectores populares era imposible que eso se diera, no funcionaba así, digamos, ni en Argentina ni en ninguna parte del mundo, ¿sí? Ahora, acá se introduce el concepto de vacaciones pagas, que primero era brindarle el tiempo, ¿sí? Obviamente en un marco, no es que te echo. Es decir, el Estado, ahí fíjense cómo saca la relación entre individuos y dice, no, acá hay una ley. ¿La ley cuál es? Es que el tipo, vos le tenés que dar X días de vacaciones, ¿sí? Y cuando se termina esos días, vuelve a trabajo, ¿sí? Ahí tenés tiempo, pero además obviamente le suman los recursos, porque si al trabajador vos le decías, tenés el tiempo pero no tenés los recursos, o bueno, si querés tomate 15 días pero no te pago nada, el trabajador seguramente, si tienes que mantener una familia, que va a decir, no me tomo los 15 días, porque si me sacás 15 días mi sueldo, ¿cómo va a pagar el alquiler? Imposible, ¿sí?
Entonces, no. Digo, no es que cobraba un montón para ahorrar antes, nada, y eso era imposible, digamos. Y la idea era, bueno, no vengas a trabajar, yo te guardo el puesto laboral, pero no te los pago. Muy posiblemente muchos trabajadores no se iban a tomar los días porque si le recortabas 15 días, le estás recortando el 50% de su sueldo, imposible. Digamos, no, materialmente no se hubiese podido sostener a él o a su familia. Entonces se establece las vacaciones pagas, que era el pago de los 15 días, pero sin ir a trabajar. ¿Sí? Esto se establece como un derecho de los trabajadores, que el Estado reconoce. ¿Sí? Solo la nombro, así ya la dejo abierta, ¿sí? Para la próxima cuestión, ¿sí? Sería, vamos a continuar con la ley, ahora sí, ley de asociaciones. No, bueno, no, lo dejamos así, ahí vemos, pero no, está. Bueno, gente, lo dejamos, no, mejor lo dejamos abierto así después vemos bien por cuál continuar, ¿sí? Espero que se encuentren bien. Les mando un saludo y bueno, cualquier cosa nos encontramos por el foro, ¿sí? Abrazo grande.